Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy hemos invitado nuevamente al escritor y politólogo Julio Schilling para hablarnos de un evento muy interesante que se produjo en América Latina en el año 1990, el Foro de Sao Paulo. Bienvenido a nuestro programa. Encantado, Jesús, de estar aquí contigo nuevamente. Usted aquí como gran profesor, porque para nosotros es un gran profesor y aquí estamos nosotros para educarnos y para eso es nuestro programa Entérese. ¿Qué fue ese evento que se produjo en América Latina, el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo, Jesús, realmente cuando vemos todos los acontecimientos actuales en América Latina, provocó un cambio de prototipo extraordinario. Y yo creo que hay dos cosas antes de empezar a hacer la explicación del Foro de Sao Paulo que hay que entender. Primero, rescató el comunismo internacional. Y segundo, es la reivindicación de un formulario histórico que viene de las filas del socialismo. El iluminismo, la edad de la razón, nos trajo cosas buenas y nos trajo cosas malas. Nos trajo el liberalismo con su noción de un Estado de Derecho, de respeto a la Constitución, poderes limitados, y nos trajo el socialismo, con un formulario teórico de igualación y en la práctica una nueva forma de ejercer el despotismo. En sus inicios podemos decir que Jean-Jacques Rousseau inició el concepto en el sentido moderno del socialismo, desarrollándolo, pero a través del tiempo no era una idea coherente, organizada. Estaban determinados principios morales, etcétera. No fue hasta los internacionales cuando cogió una cohesión y estaba dividido entre dos facciones principales: los anarquistas socialistas, liderados por Buchanan, y los llamados científicos, que encabezaba Marx. Bueno, el marxismo, ese invento de Engels, resultó la fuerza hegemónica de esos internacionales. Pero no todo resultó unánime o uniforme, porque hubo ciertas fisuras con el movimiento, principalmente producto por grandes errores en las predicciones de Karl Marx acerca de numerosas cosas. Surgió lo que se llamó el revisionismo, liderado por Edward Bernstein, donde, tomando en cuenta todos los errores que Marx pues, había señalado y que no se cumplieron, dijo que el socialismo podría avanzar por medio de instituciones democráticas, por medio de la propiedad, existiendo la propiedad privada, con el uso del capitalismo como sistema socioeconómico que podrían llegar al poder. En Inglaterra, la sociedad fabiana estaba diciendo básicamente lo mismo, que podía haber una vía evolutiva, una vida, de nuevo, gradual hacia el socialismo. Pero esto chocaba con los fundamentalistas del marxismo. Lenin, por ejemplo, pues abogaba por la vía de la violencia revolucionaria como el único mecanismo para llegar al poder e implantar ese sistema. Años después, el comunista italiano, Antonio Gramsci, pues le añade otra disensión al formulario marxista, diciendo que la cultura es lo que más importa. Introduce su teoría de la hegemonía, donde por medio de establecer una serie de valores, una serie de principios, entre comillas, controlados, culturales, pues se puede dominar perfectamente una sociedad y se puede implantar el modelo. Pero la Unión Soviética y posteriormente en China, el comunismo pues insistió por la vía armada. Pero eso pues tenía un costo extraordinario
dentro de un sistema altamente ineficiente, incapaz de producir la riqueza necesaria para no solo costear la represión interna necesaria para mantenerse en el poder, sino también para poder exportar esa revolución, esa subversión comunista. El resultado fue la implosión del comunismo soviético y esa implosión fue ayudada, empujada en gran medida por una política que, si bien podemos decir desde la doctrina Truman se puso en vigencia, vio una nueva fuerza, un nuevo vigor con la administración de Ronald Reagan, que confrontó visceralmente ese comunismo internacional y lo llevó a la quiebra en el intento de sobrevivir, de intentar introducir los mecanismos para la supervivencia, se desploma. Todo esto lleva a, con la caída del comunismo soviético, el muro de Berlín, etcétera, de que en 1990 Fidel Castro determina buscar un mecanismo para sustituir lo que fue la antigua Unión Soviética. Llama a su fiel amigo Lula da Silva y coordinan para, en Sao Paulo, establecer un organismo donde pueden planear una nueva estrategia, tomando esos principios de que habló Bernstein, de que hablaron esa facción del socialismo, donde por medio de las instituciones democráticas había que subvertir el orden y tomar el poder político de esa forma. No encontraron la vía armada como una vía factible, mucho menos una vía con una Unión Soviética y su presupuesto a pesar de las guerrillas que él mismo había introducido en América, que era por la vía violenta. Porque no lograron sus objetivos. No lograron sus objetivos en parte por una posición del mundo libre, de ayudar, una reacción, en algunos casos crueles, podríamos decir, donde determinados regímenes dictatoriales de derecha, pues reaccionando a esa subversión de izquierda, pues utilizaron un mecanismo bastante violento, bastante agresivo, pero en fin no lograron por las armas lo que precisamente el Foro de Sao Paulo, que realmente tenía un Estado Mayor civil y un Estado Mayor militar. El Estado civil estaba compuesto por Fidel Castro, por da Silva, Lula da Silva, por los impíos pseudo religiosos Tomás Borges, Frei Beto de Brasil, Tomás Borges de Nicaragua, y en el Estado Mayor militar estaba también Fidel Castro, estaba Daniel Ortega y estaba Enrique Gorrián Merlo, un connotado genocida argentino, cofundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los dos grupos principales que tanto terror causó en la República Argentina durante los años 70, y en el caso de Gorrián Merlo, pues hasta los 80, intentó por la vía armada, violenta y sanguinaria de tomar el poder político, incluso en los años 80, habiendo ya una democracia en Argentina. Entonces esto fue un esfuerzo netamente estratégico con el fin de seguir avanzando, de seguir promoviendo los objetivos establecidos por el comunismo internacional de llegar a una uniformidad por medio de la idea de un país transnacional latinoamericano bajo una ideología ya un poco más modificada, que de nuevo esto podemos decir que el primer ejemplo, el primer intento de lograr eso lo fue el caso chileno con Salvador Allende, donde pese a no haber ganado las elecciones por mayoría, gracias a la democracia cristiana chilena, pues sí logró el poder por un convenio de la cual violó todo lo que había acordado, respetar y el orden que
había... O sea, la presencia, usted ha llegado aquí por lo que veo, y porque está muy interesante, pero quiero también intervenir en cierta forma. Dos cosas sacamos en conclusión aquí. Una, que la caída del imperio soviético no significa que el comunismo desapareció. Se disfrazó. Totalmente. Perfecto. Y la segunda, que inclusive dentro de un proceso electoral, donde primero tienen vigencia a través de la guía de este foro de Sao Paulo, es en Chile que en realidad no toman el poder por elecciones, sino por complicidad de la democracia cristiana, que le da mayoría y les permite llegar al poder. Correcto, correcto. Seguimos. Entonces, recientemente, que acaban de tener a principios de agosto, finales de julio, una reunión, un encuentro del Foro de Sao Paulo, y Dilma Rousseff, también una antigua subversiva, su padre un connotado también terrorista, pues le llama a lo que está ocurriendo en América Latina, gracias a el Foro de Sao Paulo, un extraordinario laboratorio político. Lo que ha cambiado radicalmente en la estrategia es el uso de instituciones democráticas para llegar al poder. Y de nuevo, esto tampoco es original. Lo usaron los fascistas en Europa, lo usó Mussolini, lo usó cabalmente Adolfo Hitler, donde por la vía de la democracia llegan al poder, cambian insertan determinadas leyes habilitantes, centralizan el poder totalmente y cuando vienes a ver ya no hay Estado de Derecho, ya no hay democracia, aunque ellos le siguen llamando democracia. Lo mismo está ocurriendo ahora y el Foro de Sao Paulo fue donde se confabuló para cambiar ese modelo. Agrupa básicamente a todos los partidos de izquierda, todas las organizaciones de izquierda en América Latina, pero también tienen observadores asociados. Han encontrado en el islamismo radical unos amigos extraordinarios, el régimen de Irán, el régimen dictatorial de Siria. Están completamente compenetrados con este movimiento. Eso también se creó, se planificó en la reunión de Sao Paulo. ¿O es algo que en la práctica vieron que era una necesidad para que eso se pudiera desarrollar, la alianza con esto islamismo radical? Mira, lo cierto es que el islamismo radical siempre ha tenido un buen amigo en el comunismo internacional. El proceso de descolonización africano a través del Medio Oriente, pues los soviéticos y los comunistas en general siempre han buscado cosas que están en boga, la verdad. Ahora ven los derechos de la comunidad indígena, todas estas cosas que antiguamente no les importaba, pero de pronto descubren un nuevo mecanismo que les facilita penetrar, les facilita un cierto adoctrinamiento, presentar una imagen favorable para, de nuevo, subvertir el orden democrático. Y lo hacen, y el recetario del Foro de Sao Paulo fue penetrar organizaciones existentes, por ejemplo, como Mercosur, que lleva desde el año 85. Fue penetrada y básicamente hoy está dominada por los miembros de la izquierda, UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, totalmente controlada por estos elementos que podemos llamar de las nuevas dictaduras del siglo XXI. La CELAC, creada en el 2010, donde este año, pues nada menos que el dictador Raúl Castro es el presidente, se celebró en Chile con el beneplácito del presidente demócrata chileno, del presidente de derecha, un liberal, Sebastián Piñera. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Cuál es la intención? Muy sencilla, buscar canales institucionales para alejar a América Latina de las democracias funcionales del hemisferio occidental, de alejarlos de los Estados Unidos, de alejarlos de Canadá y también a nivel transatlántico de alejarlos de Europa, porque quieren pintar el cuadro transnacional de que América Latina es una, pero no una América Latina democrática,
sino una América Latina socialista. Es la idea que lo hacían con las guerrillas, exactamente la misma, excepto que no dio resultado. Inicié esta explicación volviendo a el paralelo histórico para que vean que realmente esto fue un punto de discusión entre los socialistas, siempre donde algunos abogaban que se podían llegar por medio de la subversión de las instituciones democráticas. En los Estados Unidos, Saul Alinsky es un promotor de ese tipo de estrategia, donde consideran que es más factible entrar en el edificio de la democracia, subvertir su orden para tomar el poder político y seguir dando una imagen de que son una democracia. Lamentablemente, las democracias reales no han tomado una posición con esto porque se han dejado llevar por la falsa apariencia de confundir lo que son votaciones con elecciones competitivas verdaderas. Aquí, bueno, surgen en todo lo que usted me ha dicho, surgen varias preguntas. Primero, habla de una serie de organizaciones regionales de América Latina, pero no me nombra la OEA. ¿Existe o no la OEA y hasta dónde está penetrada la OEA? La OEA, pese a tener una influencia extraordinaria, insulsa, de nuevo, antiguo miembro del gabinete de Salvador Allende, que de nuevo, Salvador Allende lo querían vestir como un demócrata, llegó al poder por la vía democrática, pero no gobernó como un demócrata. La OEA sigue teniendo una influencia de los Estados Unidos. Entonces, precisamente, cuando hace unos años la OEA prácticamente le abrió las puertas a Cuba comunista dijo que no le interesaba entrar. Y claro, porque ellos prefieren tener un organismo como la CELAC, con sus 33 Estados miembros, donde los Estados Unidos no pertenece, para aislar lo que es cualquier intento de tener normas democráticas. Y la OEA realmente ha fallado porque tiene la jurisdicción. Es inoperante. Es inoperante. Es un organismo inoperante. Tiene la capacidad jurídica para tomar acción, pese a tantas violaciones que se han cometido, realmente ha sido inerte ante todas las violaciones y todos los crímenes que se han cometido. Basado en esa teoría, usted que utilizan todos estos organismos con el fin de, en lo que es la política internacional, presentarle un frente a Estados Unidos y yéndonos más grande todavía al mundo mundial, la Organización de Naciones Unidas, un lugar que cada vez que hay una votación los Estados Unidos pierde, ¿es producto de también esa otra infiltración o de qué? ¿Por qué existe la Organización de Naciones Unidas? Mira, Jesús, se ha confundido la civilidad con la complicidad. Y es un grave error cuando el mundo democrático no establece determinadas normas, criterios que tienen que existir para poder pertenecer a cualquier organismo donde se van a sentar de igual a igual. ¿Cómo es posible que en las Naciones Unidas, y para tomar un ejemplo bien fácil de ver, en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puede tener violadores crónicos de derechos elementales dentro de su comisión? ¿Cómo puede haber países que se sientan al lado de demócratas cuando cometen crímenes sanguinarios, cuando llegaron al poder por una vía sanguinaria y para mantenerse en el poder ejercen todo tipo de acción que precisamente viola convenios que ellos tienen? Entonces, esa tolerancia en el nombre de la civilidad, en el nombre de un pacifismo falso, lo único que hace es estimular este tipo de actividad subversiva y a las democracias las pone en un peligro extraordinario, porque las democracias son vulnerables a este tipo de operación. Y hemos visto en los lugares donde han tomado medidas dentro de ese mismo formulario para evitar que se violen las constituciones, cómo han reaccionado de una forma inexplicable. Podemos tomar el caso de Honduras, por ejemplo, que dentro del marco constitucional
sacan a un presidente que está violando esa Constitución y sin embargo le dan la espalda. La bola negra, le tiraron la bola negra. En Paraguay pasó exactamente lo mismo, usando la Constitución del país, destituyen a un presidente que va en camino a subvertir el orden, se hace democráticamente, pero le llaman golpe de Estado, porque el lenguaje. Pero es el lenguaje que está pegando en el mundo. Exactamente, y esto es parte de lo que habló el marxista italiano Antonio Gramsci, su énfasis. En la cultura. De la cultura, y su gran discrepancia con Marx sobre que lo que determinaba más que la economía, mucho más era la cultura. Todo esto, nos hemos salido de Sao Paulo porque usted ha entrado en un campo ya internacional. Pero tiene que ver porque todo está relacionado, porque todo nace en distintos lugares y ese es uno de las fuentes de nacimiento. El problema es el siguiente: ¿hasta qué punto es hoy la democracia el vehículo capaz de mantener el orden mundial? Si está siendo violada en toda la forma. Entonces, esa democracia, a través de la vía electoral, que es el punto básico de la democracia, el pueblo, a través de los múltiples partidos, elija a su gobernante y en especial elija al principal, no es operante, no está funcionando en ningún lado, ni a nivel local, nacional, ni a nivel regional, ni a nivel internacional, lo estamos viendo en el caso de la ONU. Entonces tenemos que dar la conclusión de que hay que volver hacia un tipo de dictadura contra eso, o porque si caemos en eso, le damos la razón al comunismo, que ellos lo único es que el proletariado puede llegar a triunfar a través de la dictadura del proletariado. ¿Sirve o no sirve la democracia? Mira, no nos podemos preocupar mucho por lo que van a decir los comunistas, los socialistas, elementos de la izquierda radical, porque ellos nunca van a decir la verdad y siempre van a disfrazar los hechos. De manera de que eso no debe ser una inquietud de ningún demócrata. Prueba de eso es volviendo al caso de Honduras, donde las fuerzas públicas sacan a un presidente que está cometiendo crímenes. Tienen elecciones y aún años después le ponen trabas y hablan de golpe cuando esencialmente es como si ahora mismo alguien llama a un policía para impedir un crimen y decir, bueno, el policía está violando los derechos, la libertad del el criminal. Es absurdo. Y es que, sin lugar a duda, ha habido un declive en el valor de la clase política, las Fuerzas Armadas, que en gran medida, a través de los años 60 y 70, impidieron mucho de estos regímenes comunistas, movimientos comunistas que tomaran el poder para establecer algo mucho peor. Exacto, porque entonces van al abuso del poder. Uno de los pasos, precisamente, que tomaron en el Foro de Sao Paulo fue la rápida desarticulación, la necesidad de desarticular las Fuerzas Armadas, la necesidad de llevar a juicio. Tenemos el caso de uno de esos terroristas que yo te mencioné, Gorrión Merlo, donde cumplió muy pocos días de cárcel. En la Argentina, sin embargo, sí se lleva a la cárcel la otra parte. Perdone que le interrumpa, pero faltan 4 minutos y hasta ahora hemos visto nada más que problemas y defectos. ¿Cómo se confrontan todos esos problemas, todos esos defectos, todo ese avance de ese mundo? Hay que identificar claramente lo que es una democracia y que un Estado de Derecho es un gobierno donde rige el imperio de la ley, no un gobierno por la ley. ¿Cómo evitamos que electoralmente salgan ellos? Tienen que haber constituciones que no la hagan, que no sea tan fácil que lo cambien del día a la noche, y determinada voluntad regional. Tiene que haber otro organismo a nivel de la región donde la democracia es el punto principal. ¿No cree usted que el problema de la injusticia social, que es el argumento básico de esta gente, es donde primero tenemos que ir a atacar? Tratar de que se acabe la injusticia social, o por lo menos se limite o se elimine un poco. Si esto fuera para que no la usen como argumento demagógico. Mira, el argumento siempre van a buscar. Si fuera esto un problema de miseria humana, la miseria humana que ellos institucionalizan cuando toman el poder
y eso lo vemos en Venezuela, donde hay una escasez extraordinario, pues entonces te das cuenta que no es la razón de ser. Eso es parte... No, es el argumento demagógico, no es la solución. Correcto, no es la solución, y no solo eso, la peor injusticia social, la peor injusticia es la falta de libertad, y eso es lo primero que eliminan, y los derechos políticos también lo hacen trizas, con tal de promover la eterna revolución socialista que aunque hayan entrado por la vía democrática y aunque se siguen llamando demócratas y lamentablemente a veces hasta cuentan con una oposición leal, entre comillas, una oposición que está ahí, en algunos casos tiene la mejor intención de servir a la nación a la cual están viviendo, pero están impotentes de hacer ningún logro. Bueno, definitivamente, como dijera Winston Churchill, ellos van a lo que es la repartición de la miseria entre todos. Tal cual, tal cual. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que nos hemos ido aquí de Sao Paulo, hemos recorrido el mundo entero, hemos confrontado a la democracia, hemos tratado de dar soluciones. Ahora les toca a ustedes, los que ven y los que nos pueden analizar y enjuiciar, tomar también su opinión en este asunto. Sin más, dándole las más expresivas gracias a Julio Schilling. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.